Bueno, yo quiero continuar en esta noche dentro de esta serie que hemos estado compartiendo. Estamos hablando bajo la serie Testigos de Cristo. Y ya hemos explicado anteriormente que la razón, voy a hablar un poquito pegado al micrófono para contrarrestar el sonido de los niños. Si me oyen muy alto es para que no se distraigan. Esta serie, que ya tenemos algunas semanas compartiendo, tiene el propósito de implantar en el corazón de que como creyentes tenemos que tener el peso, el dolor, la preocupación por los que se pierden. Si yo les preguntaría cuántos quisieran que sus familiares fueran al cielo, no tengo ni que preguntar, todos diríamos amén. Pero ¿cuántos de nosotros quisiésemos, verdad, o quisiéramos que los enemigos, los que nos odian, los que nos persiguen, también entren al cielo? Y ahí es donde probamos si nuestro amor es cristiano, ¿verdad? Es fácil amar a tu familiar, es fácil amar a tu amigo, es fácil saludar al que te saluda. La palabra nos enseña que debemos de ser diferente a este mundo, aunque estamos en este mundo, ¿qué dice luego? No somos de este mundo, ¿verdad? Yo si son tan amables, le voy a pedir que vayamos al libro de Marcos, el capítulo 8. Yo voy a hablar bajo un tema que se va a titular ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Quizás a usted le pregunten, cuando usted diga, soy cristiano, quizás usted diga, le van a preguntar, sí, pero ¿qué tipo de cristiano? ¿Eres católico? ¿Eres testigo de Jehová? ¿Eres mormón? ¿Eres evangélico? ¿Eres bautista? Y hay tanta línea, ¿verdad?, de tanta denominación, que a veces dice uno, bueno, soy cristiano, ¿verdad? Creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice. Pero, como creyentes, ustedes al ver tantas ramas y denominaciones, no somos mejores que ningunas, pero tenemos que estar siempre lo más cerca posible ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Es posible que nosotros, aunque estamos en la verdad, hay cosas que no entendemos, hay cosas que todavía no podemos decir, tenemos toda la verdad. Pero siempre, como digo, en intención tenemos que querer esa verdad y nos podemos equivocar. Pero nosotros como casa de oración estamos comprometidos con la palabra, no con ninguna denominación. Aunque nos metan en un grupo denominal, por ejemplo, en este caso. Bueno, cuando a ustedes, no sé si han escuchado el término, tú eres evangélico, ¿verdad? Y para muchos es simplemente un cliché o un nombre popular que todos han escuchado. Pero cuando hablamos de evangelio, o hablamos de evangelistas, o el evangelio de Jesucristo, no siempre el cristiano tiene un entendimiento, y es muy fácil entenderlo, y es simplemente el mensaje de lo que Jesús hizo en la cruz para salvación. Ese es el evangelio. Y toda nuestra enseñanza tiene que estar alrededor de eso, de la cruz. Toda nuestra vida cristiana tiene que estar cimentada y confiada en lo que sucedió en la cruz. Pablo dice, si no predico el evangelio, hago vana la cruz. Hago vano lo que Jesús hizo allí. Entonces el evangelio, en términos muy simples, es aquel mensaje que nos vino a salvar, dándonos a entender que no podíamos salvarnos a nosotros, no podíamos volver al Padre, y por medio de ese mensaje, cuando creemos en Él, somos salvados eternamente. Ahora, quiero utilizar este capítulo de Marcos 8. Esto también se lee en Mateo 16, ¿verdad?, en los evangelios. Yo voy a leer en Marcos. Y aquí el Señor, en el contexto, es decir, lo que dice, lo que continúa, o lo que está previo a esto, el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Verdad? Le dicen, uno dice Elías, otro que eres un profeta. Y Él le dice, y ustedes, en otras palabras, los que me han seguido, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y así continuamente entra en lo que continúa el verso 31. Verso 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y aquí se está refiriendo a la cruz. Dice, y ser desechado por los ancianos. Aquí no está hablando de ancianos de edad, sino los líderes judíos. Luego dice, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está el evangelio. Ahí está implícito, ahí está encerrado el evangelio.
En el verso 32 dice, esto les decía claramente, es decir, se lo decía de tal manera que lo entendiesen. O sea, no lo decía en parábolas, no lo decía con metáforas, lo decía muy claramente. Entonces, el versículo dice, entonces Pedro le tomó aparte. Jordi, dile que bajen un poquitico la voz. No sé si yo también estoy hablando muy duro para ellos. 32 al final dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a ¿qué? ¿Qué dice? A reconvenirle, es decir, lo estaba reprendiendo, le estaba llamando la atención al Señor Jesús. Ahora, ¿por qué le estaba llamando la atención? Vamos a ver esta explicación más al final. Verso 33 dice, pero él, aquí Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, dice que reprendió a Pedro y luego dice diciendo, ahora quiero que noten lo siguiente, muy importante. Lo que Jesús le va a decir a Pedro, o cómo le va a llamar, es porque Pedro, usado por el enemigo, quería detener el evangelio. Y por eso le llama a Jesús. Después del verso dice, estoy en el versículo 33. Dice diciendo, le dijo a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, ¿cómo? Satanás, porque no pones la mira, es importante esa palabra, la mira aquí habla del corazón, no es mirar al cielo, sino la mira, la inclinación del corazón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, si ustedes notan, ¿qué palabra sigue luego de Satanás? ¿Quién me dice? ¿Por qué? En otras palabras, Pedro, un ejemplo, le dice, Señor, ¿por qué me llamas Satanás? Y ahí dice, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de arriba. Ahora, aquí está hablando del plan de Satanás de mantener nuestra mirada en las cosas terrenales y no en las cosas eternas. Esa es la idea. Fíjense lo que dice a continuación. Dice el versículo 34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguir a Cristo, si alguno quiere la salvación eterna, significa, dice, niéguese a sí mismo. Es decir, niega tus deseos terrenales y tu deseo de vivir en esta tierra. Eso dice el texto. Dice, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ayúdenme, y del evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Fíjense el contraste. Y perdiere su alma. Es decir, al querer ir detrás de las cosas de este mundo, perdemos nuestra alma. Dice el versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, cada hombre está en deuda con Dios, hombre y mujer, entiéndase. Y Dios demanda un pago por la transgresión de su ley. Entonces Jesús tuvo que ir a la cruz a pagar por eso. Pero ese pago se le atribuye nada más a los que creen con su vida a ese evangelio. Cuando yo creo en Jesús y doy mi vida a Él, ese pago se me atribuye a mí y me hace inocente, y en mis archivos del cielo aparece pago. No debo nada. Pero si yo quiero seguir a Cristo, pero amo al mundo, eso no se me atribuye. No puedo servir a dos dioses. Dice el verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El problema que ha surgido, hermanos, y esto es muy, muy peligroso, es que cuando vemos en un número muy grande, las iglesias han enfocado a la gente en el yo. Han enfocado a las ovejas y a los que quieren oír el evangelio en que Dios, si vienes a la iglesia, si buscas de Dios, Él te va a dar lo que tú le pides. Y hablo con mucha gente que han salido de otras iglesias. Ayer hablaba con una pareja, o con la esposa de esta pareja, y me comentaba, incluso hoy también, me tocó aconsejar a alguien que duró 14 años en una iglesia, donde todo era dinero, pedir dinero, engañar a la gente, no le enseñaban, todo era así te dice el Señor, y un lío. Y esta persona, cuando nos visitó, bueno, el punto es que un día dijo, creo que a la semana de visitarnos, dijo, tengo 14 años en una iglesia y nunca había oído eso. 14 años, hermanos, imagínense.
Y esta persona al salir, hoy por ejemplo me llama para consejería, para algo, ¿verdad?, que le sucedía, y da pena que yo le decía, mira, fíjate el problema de no enseñar el Evangelio, porque luego viene un viento recio, entiéndase, un problema a tu vida, y no sabes qué hacer, porque no te enseñan la palabra. No sabes cómo responder y todo está basado en qué hago para yo poder salir de este lío. Nada más, ahí queda todo. Nada de glorificar a Dios, nada de soportar la prueba, nada de madurar conforme a la prueba de Dios en mi corazón, nada de eso. Y la iglesia está llena de gente egoísta, y me refiero a cristianos, de gente que van a buscar lo que Dios tiene para mí, y no se trata de eso, hermanos. Hay dos pensamientos en la iglesia. Uno es, Dios me salvó y me dará las cosas que yo quiero. El otro pensamiento, el cual es el correcto, Dios me salvó para vivir para su gloria y la salvación de los perdidos. Ese es el propósito del Evangelio. Entonces yo no puedo asumir, miren, yo tengo un carrito 2002, tengo como 13 años con él, y he hablado con pastores que de repente ven mi carro y me dicen, o sea, esto no me hace humilde, digo de antemano, pero me dice, ay pastor, ya tiene que cambiar su carrito ya. Así me dice. Digo yo, ¿por qué? Digo, está bueno todavía. Me dice, no, es que usted es un ministro del Señor. Y le digo, sí, pero lo que me hace ministro no es mi carro. Lo que me hace pastor o el llamado de Dios no tiene nada que ver ni con mi ropa, ni mi bolsillo, ni mi carro, es con mi corazón. Es lo que yo fui llamado a hacer, el Evangelio, aunque tengo un burrito allá afuera. Pero yo entiendo el sentido. El sentido es que tienes que ser rico porque Dios te llamó. Y así está la iglesia, hermanos. La iglesia de hoy no predica el Evangelio. Todo es que hay para mí. Y cuando la Biblia dice que debemos de sufrir por causa del Evangelio, chillamos, salimos por ahí corriendo. No, yo no quiero sufrir más de lo que estoy sufriendo. Y todo es el yo. Yo les pregunto, levanten sus manos que tienen hijos o hijas en este caso. ¿Verdad? Muchos de ustedes. Imagínense que usted en la mañana su hijo le diga, mamá, tengo hambre. Tú dices, tú no dejas dormir a uno. Y tienen una semana sin comer nada, y tú cansado, dice, ¿no vas a traer comida? Dice, no, yo estoy cansado, cansada. O sea, ustedes solamente piensan en ustedes. Imagínense eso. No, usted se niega para poder trabajar para ellos, cocinarles, atenderlos. Tienen que decirse que no al yo. Tienen que negarse para poder atender a ese hijo o a esa hija. El Evangelio es similar. Para poder seguir a Jesús tenemos que negarnos. Para poder servirles y interesarnos en el problema de los demás, tenemos que negarnos, hermanos. Hoy vivimos, hermanos, miren, así como cristianos. Fulano tiene un problema, dice, sí, yo lo llamo ahora. El día entero aquí. Y la gente perdiéndose, mis amados. Pero la iglesia, yo reconozco que muchos de los pastores tenemos la responsabilidad. Ahí hablaba con un pastor hace poco y le decía así, es un pastor que está buscando ayuda porque tiene años y años y no ve el crecimiento, la madurez. Y yo le decía, ¿en qué tiempo preparas un mensaje? Le decía yo. Y me dice, a veces 1 hora, a veces 2. Y yo le digo, ¿y qué le das de comer? ¿Pan con mantequilla a la iglesia? O sea, hermanos, un mensaje bien preparado se toma de 10, 15, 20 horas. Un solo. Estudiando, investigando, y aún así se equivoca uno. Imagínese 1 horita, 60 minutos. Y cuando le dan alimento a la iglesia, la gente sale desnutrida pero contenta porque el pastor brincó y gritó. Y nada de evangelio, hermanos, nada de evangelio. Si yo les pregunto, ¿por qué razón vino usted hoy a este lugar? Y no es para que me contesten, es para asimilar. A lo mejor vino por necesidad financiera, a lo mejor por vacío en su corazón, a lo mejor cargo de conciencia, a lo mejor tiene miedo a la condenación de Dios, que es parte de la palabra. Búsqueda de felicidad o búsqueda de una pareja, ¿verdad? No sabemos. Pero la pregunta sería, usted me pregunta a mí, pastor, ¿es malo lo que acabo de leer? Bueno, yo diría no. Lo malo no es en el sentido de lo que le pedimos a Dios, sino en el lugar de nuestro corazón que esto está. Si eso está de primero, obviamente el Señor, estamos demostrando que no nos interesa el Señor. Vamos al libro de Juan 6. Vamos a ver por la palabra qué dice el Señor. Juan 6, 24. Yo hace poco veía un pastor famoso que quizás usted lo escucha, a lo mejor no sé. Y él decía que si usted tiene aspiraciones, aspire. Y yo digo, bueno, no está mal eso, o sea, hay que aspirar, no es malo querer una casa, no es malo eso, nada de eso es malo.
Pero él le daba un sobreénfasis de si usted quiere ser rico, sea rico. Si usted quiere cambiar su carcacha, entiéndase su carro viejo, por uno del año, hágalo. Y yo digo, no tiene nada de malo eso, pero con el énfasis que él predicaba era, luego comenzó a decir, no es que los cristianos de hoy piensan que hay que ser pobre. No, ni tampoco hay que ser rico, según la Biblia. Ni pobre ni rico, lo que Dios diga. ¿Qué pasa si Dios en su plan determina que yo me quede en el estatus económico que tengo? ¿Seguiría sirviendo a Dios? Y este pastor le infundía a la iglesia, no es malo querer una mansión, y ahí comenzó a exagerar. No es malo querer $1,000,000. ¿Y qué usted cree que la gente va a salir de ahí diciendo? Sin santidad nadie le verá. ¿Usted cree que se va a acordar de eso? Que el rapto vendrá un día, que mientras más amamos las cosas materiales, más difícil servir a Dios. ¿Usted cree que la gente sale con esa motivación de santidad? Obviamente no. Y yo soy pastor, yo no soy motivador, ni financiero, ¿cómo se dice? Experto en finanzas. Mi llamado es predicar el Evangelio. Si Dios te hace rico, te va a hacer rico Él, pero en este caso no yo. ¿Sí están entendiendo hasta el punto que voy? Bueno, a ver si estoy exagerando. Juan 6:24. Bueno, esto que vamos a leer, para no leer mucho, no hay tiempo, es la historia de la multiplicación de los panes. Ahora, si yo les pregunto a los que han leído la Biblia en lo más mínimo, ¿cuándo era que la gente se agolpaba? ¿Cuando el Señor decía arrepiéntanse o cuando multiplicaba los panes y hacía milagros? Es obvio, ¿verdad? Es como los políticos. Cuando ellos ganan, nadie los quiere, pero antes de elegirse, que regalan fundas y juguetes y qué sé yo, ahí está la fila, ahí está el gentío. Entonces, había un gentío, según los estudiosos dicen, la Biblia dice 5,000 personas, pero como no se contaban niños y esposas, aproximadamente 20,000 personas, así se considera. Y habían 20,000 personas y el Señor multiplica los panes. Bueno, ¿quién no le gustaría un presidente así, que multiplique de la nada los alimentos, ¿verdad? Sin invertir nada, gratis. ¿A cuántos le gustan el pan gratis? Aunque no esté caliente, usted se pone contento, ¿verdad? Bueno, esta gente, el cual presenció esos milagros, obviamente recibieron el pan. Dice que le dijo, recuéstanos de 50 en 50 allí, ¿verdad? En la grama para que reposen el pan y los peces. Se durmieron allí. De momento Jesús se va y es la continuación aquí, verso 24. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ahora esto es después que le dio hambre. Esa es la idea. Comieron, se llenaron, reposaron y dijeron, tengo hambre otra vez, a buscar a Jesús. Es la idea. Dice, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Cuántos buscan a Jesús en el día de hoy? ¿Cuántos buscan a Jesús? No quieren decir amén, ¿verdad? Porque no saben lo que va a decir el verso. El verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora fíjense la idea. Los que seguían a Jesús estaban con él. Fue un grupito que le siguió, pero la masa, el gentío se quedó atrás porque nada más querían pan. Es como su hijo cuando le dice, mami, quiero esto, y se lo da, luego baja la cabeza y agarra lo que usted le da y se va. Pero aquí vemos que ellos le preguntan de manera así como un poco hipócrita, Señor, ¿y cuándo viniste acá? No te vimos. Y el Señor que lo sabe todo dice, ¿cómo me van a ver si estaban roncando, reposando el pan y los peces? ¿Cómo me van a ver cuando me voy si no me estaban buscando a mí? Dice el verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, la palabra señales tiene que ver con dos cosas. Bueno, con una, pero en dos sentidos. Milagros y la predicación, es decir, lo que Jesús hablaba y su poder apuntaban al Mesías. ¿Quién era el Mesías? Era el prometido de Dios para salvación de Israel. Entonces, señal es como cuando usted anda buscando una dirección y ve los letreros que apuntan a donde usted quiere llegar, como un GPS. Entonces, cuando Jesús hacía milagros y predicaba, eran señales apuntando a lo que decían las profecías, que Él era el prometido, el Mesías, el Salvador. Entonces, imagínense que por años, miles de años esperando al Mesías, luego llega y lo que quieren es pan y peces.
¿Están viendo la ironía? Entonces él dice, no porque han visto las señales, o sea, no porque recibieron la profecía cumplida de los profetas que ustedes antes escuchaban. Profetas mayores, menores, sacerdotes, reyes, el cual se prometía que el Mesías venía. Hermanos, no estamos hablando que usted compró algo en Amazon y le dijeron que llega en una semana y usted está allí esperándolo. Estamos hablando de cientos de años esperando al Mesías, esperándolo así, mirando al cielo y orando como Simeón, si se acuerdan. Dice que Simeón, un hombre justo ante Dios, revelado por el Espíritu, cargó al Salvador. Y dice que le reveló que ese era el Salvador y él dijo, ahora despide tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu le reveló que no iba a morir antes de mirar al Mesías. Ahora, ¿cuál era la carga de Simeón? Que viniese la salvación a Israel. Dice, ahora me voy en paz. ¿Por qué? Porque sé que ha llegado la libertad de Israel. Israel es el pueblo escogido, pero ese evangelio llegó a nosotros los gentiles, los no judíos. Y es el que nos salva. Miren lo que dice el 27. La palabra trabajar es una palabra que tiene una definición muy profunda, porque no está hablando de que no trabajemos por los alimentos. Dice la palabra que el que no trabaja, que tampoco coma. La palabra trabajar está conectada al alma, esa palabra, no al cuerpo ni a la comida, sino al alma, el alma trabajosa. Jesús en Mateo 11:28 dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, los que tienen angustia, sed, vacío, falta de amor, de sentido de vida. Esa es el alma trabajosa, afanándose por las cosas del mundo, buscando renombre. Y aquí le dice, trabajad no por la comida que perece, o sea, no den su vida por los panes y los peces. Dice, sino trabajen, o sea, den su vida por la comida, ayúdenme, que a vida eterna permanece. Ahora, si usted le dicen, en la mesa le ponemos 2 pastillitas. Dice, esta pastillita te quita el dolor de 15 años que no se te quita. Pero esta pastillita te da vida eterna, 1.000.000 de años. ¿Cuál te bebes? ¿Cuál te tomas? Obviamente la que da vida eterna. Pero eso, en términos bíblicos, espirituales, no lo entendemos así. Y le damos más énfasis a lo terrenal y material que a lo del cielo. Fíjense lo que dice, hermanos. Versículo, continúa. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Aquí está hablando del pan. Dice, porque a este, ¿qué dice? Señaló Dios el Padre, a este escogió. Versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Pregunta equivocada. Porque ya están metiendo obras. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Saben lo que están diciendo? Bueno, dime qué tengo que hacer para ganarme el pancito ese. Esa es la actitud. Esa es la actitud, hermanos. Fíjense qué insulto. Fíjense cómo dijeron. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Perdón, creo que brinqué. Si es que bajé un poco. ¿Qué debemos hacer? Versículo 28 al final. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, Jesús los corrige porque no se trata por obras. Ese pan no es dado por la práctica del hombre, por las obras de un hombre o de mujer. Jesús le dice, verso 29, esta es, ¿qué dice? La obra de Dios. Esta es la obra de Dios. La obra que Dios va a hacer para salvarnos no depende de nuestro sacrificio, intelecto, sabiduría, años en la iglesia o cuánto pesa tu Biblia, ni la mía. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Que crean en Jesús, confiar en Él, depender de Él, con vida, no en mi mente, sino con mi vida. El verso 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y están hablando al revés. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho? ¿Quién se recuerda lo que dice? Que si crees, verás. ¿Qué va primero? ¿Ver o creer? Bueno, ellos dicen, ¿qué tú muestras para ver y luego creer? Y la fe no es así. Ahora, fíjense en algo. Cuando hablamos de fe, o sea, de creer en Dios, no estamos creyendo en algo que no tiene sentido, no estamos creyendo en algo ilógico, no estamos creyendo en algo aún que no vemos. Sí vemos a Dios,
Quizás no lo vemos humanamente parado frente a nosotros. Romanos 1 dice que no hay excusa, las cosas creadas dice que declaran muy ampliamente que Dios existe, que ahí está Dios. Pero cuando hablamos de la fe, obviamente es algo que podemos comparar. Cuando alguien te dice, tienes que creer en Jesús, ¿sabe a qué apela el Evangelio? A tu incapacidad de agradar al Dios perfecto. En eso. Cuando tú dices, ¿verdad? No, si te preguntan, por ejemplo, ¿cómo vas a entrar al cielo? Y, por ejemplo, tú dices, no, Dios me va a dejar entrar porque Él es amor y yo soy una buena persona. Es lo que todo el mundo piensa. Dios es un Dios de amor y no va a permitir que yo me quede fuera, ¿verdad? Bueno, eso obviamente rompe nuestro argumento, o sea, lo destruye porque Dios es santo, es justo, su amor estaba asentado en justicia y santidad. No es el amor del mundo de que con verte la cara te doy una oportunidad. No, mis hermanos, la justicia de Dios tiene que cumplirse al 100%, porque si no, Dios se hace mentiroso. Si Dios es de los que tuerce la justicia, es como los políticos. Pero cuando Dios dice sí, ¿qué es? Es sí. Cuando dice que no, es no. Entonces, esa demanda cayó sobre Jesús. Fíjense la actitud de ellos, verso 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Se sienten privilegiados. Por eso, porque cayó pan del cielo. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés. ¿Saben quién le está hablando? El que le envió el pan, el mismo Dios. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, el cual es el mismo, os da el verdadero pan del cielo. Dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy ese pan. ¿Usted cree que se imaginaban que esa iba a ser la respuesta? Danos de ese pan. Ellos dijeron, wow, en el desierto recibieron el maná, el pan que descendió del cielo. Y este Señor, Jesús, nos está diciendo que el que Él nos da es mejor. Y sí, pero ellos pensaban que a lo mejor traía mantequilla o no sé, mayonesa, un pan más grande, no sé. Pero en su mente pensaron, oh, entonces este pan es mejor. Esa es la idea carnal que ellos tenían. Le dijeron, danos siempre este pan. Jesús le dice en el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, cuando hablamos de hambre y sed, Jesús está refiriendo al alma, no al cuerpo físico. El alma. ¿Por qué? Porque la salvación es para el alma, no para el cuerpo. El cuerpo se va al sepulcro. Entonces la salvación, mis amados, el Evangelio, obviamente Jesús vino a cumplir nuestros deseos o vino a salvarnos de la condenación, es la pregunta. Nos vino a salvar. Si usted se imagina, hermanos, Moisés entrando a Egipto para sacar a la gente que estaba en esclavitud, y que ellos le digan, no, es que estamos bien aquí, vamos a quedarnos aquí. Como Pedro le dijo a Jesús en la transfiguración, vamos a quedarnos en Egipto un tiempecito y luego nos vamos. Era de salir instantáneamente. Y la razón de por qué Moisés fue enviado no fue para suplir sus deseos caídos, es para sacarlos de Egipto. Es lo que Jesús vino a hacer, hermanos. Algunos versos para que nos ayuden a entender esto, Juan 18, verso 36. El mismo libro, pero capítulo 18. Cuando Jesús es apresado para ir a la cruz, fue juzgado por Pilato. Y Pilato, obviamente, era el gobernador donde Jesús iba a ser crucificado de parte de Roma. Pilato tenía un poder gubernamental y militar sobre los judíos. Y todos los que los judíos hacían estaban bajo el gobierno romano, estaban esclavizados, por así decir. Podían seguir su religión, pero todo era limitado, ¿verdad? Y Pilatos, en el verso 36, fíjense lo que Jesús dice. Miren, noten las palabras de Jesús acerca de aquellos que aman este mundo pasajero. Dice, mi reino no es de este mundo.
Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿De dónde es nuestro reino? Miren, suena fuerte lo que voy a decir, pero es necesario. Si nuestra mentalidad y corazón es de que queremos que el reino sea aquí en la tierra, dice la palabra que aquí reina Satanás en esta tierra. Obviamente tiene un poder limitado por ahora. Luego va a ser soltado y él va a hacer lo que él quiera. Por ahora es limitado. Pero el Señor Jesús vino y plantó en medio de este mundo caído su iglesia, con un propósito, mis amados, para sacar a la gente de aquí. Puso una base militar, por así llamarle, para sacar a la gente de aquí. ¿Han visto películas de guerra cuando por así decir, los americanos van a un país a buscar los rehenes? ¿Usted cree que están pensando en comprarse una casita con piscina de 2 plantas allí? No, están rogando que los días pasen para salir de allí y alcanzar a los más caídos posibles para llevárselo. Pero la única milicia que ama el territorio enemigo a veces es la iglesia. Y da pena. La iglesia está establecida para salir de aquí. La palabra iglesia en griego, es eclesía, significa salir fuera. Significa alcanzar a los perdidos en este sentido. Dice el verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Dice, yo para esto he nacido. Fíjense lo que dice Jesús, para esto he nacido. Dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Estamos en un mundo que su sistema está cimentado, está sobreedificado en la mentira. Cuando Adán pecó, desde ese día, mis hermanos, todo el sistema terrenal está sobre un sistema de mentira. Pero allí plantó el Señor su iglesia, en medio de eso. Y dice que somos luminares de este mundo. Estamos supuestos a iluminar este mundo caído, lleno de tinieblas. Hermanos, a las 12 del día, aquí en el mundo, está lleno de tinieblas. Porque la luz es Cristo, no el sol que está en el cielo. Y la gente no sabe que va camino al infierno. La gente no sabe eso. Es la Biblia que nos enseña a dónde íbamos por ser hijos de ira, según Efesios 2. Pablo dice, yo también iba camino al infierno. Yo también, dice Pablo el apóstol. Pero por la gracia de Dios y el Evangelio me sacó el Señor. Y nos damos cuenta aquí lo que dice el Señor. Para esto he nacido y para esto he venido. Para dar testimonio de la verdad. ¿Saben quién es la verdad? Cristo. ¿Saben a qué vino Cristo? A morir en la cruz para la única razón, salvarnos de la eterna perdición, el cual viene de Dios mismo. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y fíjense lo que dice este texto, hermanos. Este texto, lo que dice a continuación, dice que a Pilato no le interesaba la verdad. A Pilato no le interesaba la verdad. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice, y cuando hubo dicho esto salió. Es decir, no hay intervalo de tiempo entre lo preguntado a escuchar lo que Jesús dijo. Cuando dijo eso, dijo, ¿qué es la verdad? Y se fue. Se fue, mis hermanos. Tenía enfrente, como el rey Agripas, la salvación eterna y la rechazó. Y les dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre, obviamente. Vamos a 1 de Pedro 2, versículo 11. Nos damos cuenta que toda la Biblia, en la palabra de Dios, el cual es inspirada por Él, tiene el propósito de salvación. Hoy escuchamos pastores utilizando la Biblia para decirle a la gente, Dios te quiere hacer rico. Lo irónico es que el pastor que predica esto es el único que se hace rico. ¿No se han dado cuenta? Que nada más el que predica esto es el que está bien. Y tienen a la iglesia como, no sé si han visto una fotografía como chiste en el Google. Es como un hombre con una vara, una caña vamos a decir, de pescar y con el pez delante. Y el hombre corre, pero obviamente nunca va a alcanzar el pez porque mientras corre el pez también va adelante. Porque está amarrado de él. Es un engaño. Nunca lo va a atrapar. Y así en la iglesia tiene la gente entre juicio, engaño y prosperidad. Ahí está la gente engañada. El Señor te quiere prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Quién no va a decir amén? ¿Cuántos quieren $1,000,000? ¿Quién no va a decir amén a eso?
El Señor, ¿cuántos saben que ya está cerca la bendición? Y pasan años y la bendición está cerca. Y pasan años, años y años y el pastor es el único que brilla. Hermanos, la Biblia no fue dada para eso. Dice primera de Pedro 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren, siempre que predicamos este tipo de mensaje, traemos el balance. No es malo, por ejemplo, el 4 de julio, ¿verdad? Nos vamos al parque a ver los fuegos artificiales, a pasarla en familia, a comer. No estamos hablando que tenemos que ser esclavos de todo. Sí tenemos que correr de lo que batalla contra nuestra alma. Todo lo terrenal que conlleva a no cumplir el plan de Dios, huyamos de eso. Pero no es malo anhelar cosas dentro del plan de Dios. Como les decía, no todo aquí significa ver televisión es una batalla contra el alma. Obviamente dependiendo de lo que estamos viendo. Comprar algo, no siempre. Querer una casa, no siempre. Pero a veces toda nuestra centralidad está puesta en esas cosas y lo convertimos en un Dios. Es que Dios es bueno y yo le oro que me compre, que me dé y que me busque. Miren, si no nos basta la salvación, nada más nos va a bastar. Si no nos basta la cruz, nada más va a bastar. Como cristianos tenemos que estar conforme y si Dios te da extra, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. ¿Cuáles son las cosas que batallan contra el alma? Bueno, en definición, todo aquello que detiene, obstaculiza o estorba la esperanza de vida eterna. Todo aquello que detiene, obstaculiza la esperanza o estorba la esperanza de la vida eterna. Miren, yo me puedo sentar a ver la televisión, ¿verdad? Veo algún programa, pero hay dos cosas. Número uno, habla del tiempo que paro en la televisión y las cosas que estoy viendo. Si estoy viendo cosas inmorales, cosas que a Dios no le agrada, obviamente esto batalla contra el alma. Si duro 9 horas en la televisión, esto batalla contra el alma. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, podemos ver la televisión prudentemente, tiempo prudente, no es malo, no es del diablo la televisión. Pero tenemos que tener esa mentalidad de que un día nos vamos. Otra definición de qué significa lo que batalla contra el alma, todo lo que alimente el alma eso es importante, para amar más esta tierra, es una batalla contra el alma. Miren, hay cosas que yo como pastor no se la puedo decir. Yo no le puedo decir, Facebook es el diablo. Porque para algunos es su centro de evangelización. Para otros es su centro de alimentar su carne. Pues yo no sé quién es quién. Ahí usted sabrá. Hay gente sabiamente que dice, no tengo Facebook porque no me controlo, mejor no lo tengo. Eso es sabio. Eso no es el débil, eso es el fuerte. Dice la palabra, huye de la inmoralidad sexual, huye de la codicia, huye de la idolatría. Son cosas que no podemos enfrentar, sino huir. Si en su teléfono hay una aplicación que usted dice, yo duro horas muertas ahí, y no leo la Biblia, bórrelo. Son las cosas que batallan contra el alma. Cuando usted quiere enfrentar algo espiritual y no tiene fuerza espiritual, es obvio, porque no pasa tiempo con Dios. Cuando nos trasladamos al Éxodo, el cual es la liberación de Egipto, sucedió que algunos de ellos, ¿verdad?, no obedecieron a la voz de Dios en el desierto, el cual no queremos imitar a este pueblo. El Evangelio, hermanos, es el mensaje de salvación por medio del sacrificio perfecto del Hijo, el cual es el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El Evangelio se clasifica, para simplificarlo, 3 cosas: mensaje, sacrificio y salvación. Mensaje, sacrificio, salvación. Viene el mensaje acerca del sacrificio y al creer en eso nos salva. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, aquí hay 7 cosas que complementan el Evangelio en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés. Esas 7 cosas son: Moisés es una de ellas. Moisés es el libertador, es una imagen o representación de Cristo. Sacrificio es lo segundo. Salida, persecución, bautizo,
regeneración, podemos decir también santificación y entrada. Lo explico. Número 1, Moisés. Moisés llevó el mensaje de salvación para evitar la condenación de Dios que iba a llegar a Egipto. Moisés es una imagen o representación del fin de los tiempos. El rapto habla de que un día seremos levantados y caerá el juicio de Dios sobre esta tierra, sobre aquellos que no confían en Él. Número 2, sacrificio. En Génesis 12 le dieron instrucciones de sacrificar un cordero antes de salir de Egipto, y por la sangre fueron salvados del ángel de muerte cuando pasaba por sus casas. ¿Sí se acuerdan de la historia? Al ponerla en el dintel, la sangre era una marca de que confiaban en lo que Dios le dijo. Confiaron en la instrucción y al ellos obedecer fueron salvados. Ahora, si usted se da cuenta, fíjese cómo la obediencia nos santifica. En este caso, la fe. Cuando Moisés se va acercando a la zarza ardiente, el Señor le dice, detente, quítate la sandalia, porque el lugar donde estás, santo es. En ese momento, lo que santificó a Moisés fue la obediencia de lo que Dios le dijo. De lo que Dios le dijo. Entonces, Moisés confió. Él pudo haber dicho, Señor, ¿qué tiene que ver mi sandalia con la santidad? Y pisaba allí. ¿Sabe lo que iba a pasar? En pedacitos. O sea, la presencia de Dios lo mataba, para ponerlo en términos simples. Pero pudo habitar en la presencia de Dios porque obedeció la palabra. Igual modo, cuando se le dice a la gente, todo el que ponga, luego de sacrificar al cordero, en el dintel una marca de sangre, el ángel de la muerte, el destructor, vendrá y pasará por alto, que significa Pascua. Pasar por alto. Eso significa la palabra Pascua, pasar por alto. Y venía el ángel con la intención de matar, pero al ver la sangre seguía y pasaba por alto. El Nuevo Testamento dice, el Señor habiendo pasado por alto los pecados pasados por medio de su Hijo, dice el Nuevo Testamento. Y ahí está el Evangelio. Número 3, la salida. ¿Cuántos salieron del mundo? Es una buena pregunta. Ahora, este pueblo salió en cuerpo del mundo, pero el corazón se le quedó. El cuerpo salió, pero amaban el mundo igual. Y hablando de la salida de Egipto, ellos debían de salir instantáneamente, dejando detrás su vida pasada. Una referencia, Efesios 4, 22 al 23. Despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Punto 4, persecución. ¿Qué pasó cuando ellos iban llegando al Mar Rojo, que miraron para atrás? ¿Quién venía? Faraón y su ejército. En 1 de Juan 3:13 el Señor dice, no os sorprendáis de que el mundo os aborrezca. Cuando usted decide seguir a Cristo, se va a tirar de primero los familiares que no creen. Y luego todos van a comenzar a perseguirlo en el sentido, así como Egipto, ¿verdad? Quinto, bautizo. Obviamente cuando usted cree, luego viene el bautizo en las aguas. Y dice que abrió el mar, y dice el libro de Pedro, este bautizo corresponde al Mar Rojo cuando el Señor lo abrió y pasaron en lo seco. Punto 6, regeneración. El desierto, el cual todos aquí estamos en ese desierto, estamos caminando en este mundo. Miren, hace poco hablaba yo de este tema y yo sentía como que, o sea, sí lo vi, ¿verdad? No sé si fue no sé lo que fue, pero lo vi así. Vi este mundo como un desierto para mi alma. Fíjense lo que dije. Este mundo es un desierto para mi alma. Aquí en esta tierra yo no encuentro nada que me llene. Puede ser lo que sea. Yo, antes de conocer al Señor, me encantaban los carros mucho y trabajaba con carros. Y cuando fui a buscar a Jordi, donde él trabaja, hay un carro que cuesta $500,000, $500,000. Y yo lo miraba y le daba gloria a Dios. Digo yo, no me interesa, no tengo ya deseo por eso. Moría eso. Antes para mí eso era un Dios. Un Dios era. Un carro, decía, oh, wow, mira qué carro. Me volvía loco. Pero luego lo vi y dije yo, o sea, como que no sentí mi corazón. Jesús en un momento dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Así dije yo con ese carro. Ese carro no tiene nada en mí. Nada en mí. Pero hay otras cosas que no han muerto. Estamos en el desierto todavía. Todavía hay cosas que Egipto como que te quiere jalar y tenemos que seguir adelante confiando en Dios.
Y ahí es donde Dios nos regenera, nos cambia. La regeneración en el desierto era para transformar el corazón pecaminoso de ellos. Salieron de Egipto, pero su corazón todavía le pertenecía a Egipto. Por séptimo y último, la entrada. Y ese es el punto final. Entrada a la tierra prometida por medio de la fe en Cristo. No todos llegaron. No todos llegaron, hermanos. En un camino de aproximadamente 11 días estuvieron 40 años en rebeldía contra Dios por no caminar en fe. Por no caminar en fe. Ejemplo, Hebreos 3, se me acompaña, verso 16. Hebreos 3, verso 16. Caminar por fe, mis hermanos, significa vivir esta vida bajo el plan eterno de Dios. Que todo lo que hago, pienso, anhelo, deseo, sea todo en guianza, en gloria y conforme a su palabra. Hebreos 3, 16. Me dice amén cuando llegue. Perdón. Dice Hebreos 3, recordando lo del Antiguo Testamento, el Éxodo. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo, qué dice? Oído. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? Y aquí oído es el Evangelio. Lo van a ver, el Evangelio. Dice, los que habiendo oído le provocaron. Miren, esta palabra le provocaron significa lo siguiente, y se los digo porque a mí también me infunde temor, a mí. Cuando yo veo que Dios me dice, deja eso, haz esto, como que ya me lo ha dicho mucho, me viene ese temor, digo yo, va a llegar un momento que ya no me va a hablar así, sino va a venir, no le quiero llamar juicio, pero vamos a llamarle disciplina, y hay veces que no la soportamos. Y cuando dice que le provocaron, es que el Señor los sacó de Egipto, envió las 10 plagas, los llevó por el desierto con columna de fuego, de nube, no se desgastó su vestido ni su calzado, no le faltó alimento, y ellos queja, mis hermanos. Es peligroso esto. Y llegó un punto, dice el Señor, ya me harté. Y en un momento los iba a eliminar y Moisés dijo, no, Señor, no lo hagas. Eso habla de la intercesión de la iglesia. Moisés representa lo que hoy es la iglesia, intercediendo por aquellos que no quieren aceptar el Evangelio. Que un día lo harán, no lo sé, pero nosotros actuamos como Moisés. Acuérdense que Coré, Moisés se paró delante de Dios y le dijo, mátame a mí mejor. Así le dijo. Y Coré era un perverso, si usted se acuerda de la historia. Pero Moisés no lo hizo a ver si se convertía. Moisés lo hizo porque era un hombre lleno de Dios. Porque luego murió Coré, dice que se lo tragó la tierra y cayó parado en el infierno. Coré. Entonces notamos que Moisés actuó a ver si se convertía. No, él lo hizo porque tenía su corazón de Dios. Entonces hay veces que usted puede ver a alguien y decir, no, yo le he dicho y no quiere. Ya déjalo. No, tenemos que seguir orando, predicando y siendo luz. No importa que la persona parezca que no le interesa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no fueron todos los que salieron, ya conmigo salieron. Ahora, ¿a cuántos Dios los sacó del lodo cenagoso? Como dice la Biblia. Bueno, estamos aquí a todos. Nos sacó de allí. ¿Verdad? Y si todavía, ¿verdad?, no has entregado tu vida al Señor, no esperes a mañana, porque no sabemos en el día de mañana. Dice, ¿no fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Fíjense las letras. Los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? ¿Cuántos años? Hermanos, es mucho tiempo, ¿verdad? 40 años el Señor enojado con este pueblo. Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sigue preguntando, ¿y a quiénes juró? Y aquí es donde yo no quiero caer. Miren, hay dos tipos de misericordia. Hay una misericordia temporal y hay una misericordia eterna. Dice, la misericordia del Señor es por los siglos de los siglos para los que le temen. ¿Cuál es la condición? Para los que le temen. Pero la misericordia del Señor se agota para este mundo. El Señor le da una extensión de paciencia a la gente. Si no se arrepiente un día, hasta ahí llegó. Y por eso a este punto dijo, juro que no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa reposo? En el hebreo es shalom.
significa entrar en la salvación, pero más bien en esa paz del alma, descanso, gozo y amor en Cristo. Porque shalom no solamente es descanso en paz, sino también prosperidad del alma. Eso significa shalom. Por eso los judíos se saludan diciendo ¿cómo? Shalom. Bueno, fíjense aquí lo que sigue. Dice, sino aquellos que desobedecieron. Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué causa? Por su incredulidad. Ahora, quiero decir esto porque quizás usted no lo ha pensado, pero hay diferentes tipos de doctrinas que creen que los que cayeron en el desierto están en el cielo. Hay doctrina que cree esto. Quizás usted se encuentre con gente que cree esto. Pero en Judas, vamos al penúltimo libro de la Biblia, váyase hasta el final y devuélvase un libro, ahí está Judas. Judas, versículos 5 al 7. Fíjense en la categoría que el Señor puso a aquellos que Él sacó de Egipto. Judas, versículo, es un capítulo nada más, versículos 5 al 7. Fíjense en la lista que aparecen los hombres que cayeron en el desierto y mujeres. Me dicen amén cuando lleguen. ¿Llegaron todos? ¿Sí llegaron? Judas, versículo del 5 al 7. Es el penúltimo libro de la Biblia. Uno antes de Apocalipsis. Dice, mas quiero, ¿qué dice luego? Recordaros, estamos ya al último libro de la Biblia aquí. Éxodo es el segundo libro, pero si usted voltea la Biblia, viene siendo el penúltimo libro Judas, el segundo de atrás para adelante. Estamos hablando ya a los últimos tiempos de la Biblia. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, dice, después destruyó a los que no creyeron. Hermanos, es peligroso cuando pensamos que porque ya somos salvados, ya llegamos. Y eso es un camino cristiano, no hemos llegado. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, todavía me falta correr, a ver si alcanzo la resurrección. No, Pablo no dudaba, pero humildemente reconocía que era humano. Dice el verso 6. Ahora, quiero que noten en el 5, dice que Dios destruyó al pueblo de Egipto porque no creyó. Ahora, en la misma lista, fíjense a quién pone, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Tercero, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, fíjense lo que está diciendo, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo del castigo, ayúdenme, del fuego eterno. Estamos hablando que el mismo pueblo que Dios libertó de Egipto, se fue al infierno, porque no caminaron en fe, no apreciaron el Evangelio. El maná representaba a Cristo, la vara representaba a Cristo, la roca representaba a Cristo, el agua representaba a Cristo, la columna representaba todo el Evangelio, hermanos. O sea, eso era lo que los iba a ayudar para salvación y entrar a la tierra prometida. Fíjense que tenían lo necesario, no tenían carne, no tenían cosas cómodas, no cambiaron de ropa. Tenían todo, la misma ropa por 40 años, pero no se le gastó. Y hay veces que por ellos podemos actuar así. Yo estoy cansado de este pan todos los días. Y pedimos carne, dice la Biblia que el Señor le envió carne con juicio. Significa, le dio lo que ellos pidieron, pero se lo dio con castigo. Si no nos basta el Evangelio, hermanos, quiero ir para ir terminando 1 Corintios 10, verso 1. Vamos a ir avanzando a ver si nos da el tiempo. 1 Corintios 10. Aquí aparece lo que, como instrucción y exhortación, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, le dice, estoy en 1 Corintios 10.1, ¿están allí?
Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, es importante esa palabra, no ignoren, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esa nube representa el Espíritu Santo, mis amados. En el desierto no hay calles, esquinas, ni señales. Era la nube que los llevaba para llegar hasta la tierra prometida. Dice, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, símbolo del bautismo del agua. Pero habla de sumergirse en Cristo, habla eso. Verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Fíjense la palabra repetida, agua espiritual, roca espiritual. ¿Saben por qué? Porque venía de Cristo directamente. Dice luego, y la roca que era Cristo, verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. La palabra dice, es imposible agradar a Dios, ¿cómo? Sin fe, mis hermanos. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y luego dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿con qué fin? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo todo este texto? ¿Cuál es el ejemplo central? De que no hagamos lo mismo que ellos. Fíjense que en una parte dice, se levantaron a jugar y a disfrutar. No está diciendo que no podemos disfrutar. Lo que está diciendo es que viviendo esta vida cristiana, el juego y lo que uno disfruta no nos enrede a detenernos a avanzar. Porque aún en un resort que Dios le dé la oportunidad de ir a vacacionar, allá hay gente que no conocen de Cristo. Y hay que ser cristiano en el resort, dentro de la playa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Entonces, caminar ahora ya no es como en un desierto avanzando, sino que donde quiera que estamos pisando conforme a la palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, todo lo que hago tiene que ser para su gloria. Quiero que vayamos al capítulo que sigue, al 4:1 del mismo libro. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es buena nueva? ¿Qué significa? El Evangelio, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, también a nosotros. Quiere decir que a ellos se le predicó el Evangelio, ¿verdad? Sigo leyendo, estoy en Hebreos 4:1, 4:2 ahora. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, aquí viene la parte importante, hermanos. Y aquí es donde esto va a tener efecto. Dice, pero, esta palabra pero es importante. Dice, pero no les aprovechó. No les aprovechó. Miren, ustedes están oyendo este mensaje ahora mismo. Pero depende de ustedes y de mí, yo estoy hablando pero estoy recibiendo también, de dónde vamos a poner este mensaje, cómo lo vamos a recibir. Si lo vamos a llevar a cabo, nosotros decidimos eso, no es Dios ya Dios habló. Porque dice el texto, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo estoy predicando el Evangelio en este momento, estoy enseñando el Evangelio, instruyéndoles. Y aquí nos damos cuenta, si hacemos un análisis más detenidamente, el Evangelio es el mensaje de Dios para salvación. El Evangelio salva a los que creen a este mensaje. Y el Evangelio se recibe por fe y para fe. Es decir, usted, a los que no son creyentes, ¿verdad? Usted le predica y dicen, yo creo y yo quiero ser salvado.
Ahí es por fe. Pero una vez es salvado, tenemos que caminar ¿cómo? Por fe cada día. Entonces necesitamos fe todos los días. Y el mensaje es de salvación. ¿Cuál era el sentido de sacar al pueblo de Egipto? ¿Llevarlos a dónde? A la tierra prometida, el cual es símbolo de la vida eterna. Entonces nosotros estamos todavía en el desierto, el cual es el mundo. Este desierto está lleno de cosas, pero si usted lo ve con los ojos espirituales, no hay nada en este mundo. Piensa en eso. Hay de todo en este mundo, pero si lo ve con los ojos del espíritu, aquí no hay nada. El agua que el espíritu o que el alma pide, no se consigue en un carro, en un perfume, en una cartera, en una casa. Yo no le puedo dar a beber a mi alma algo material. Necesito a Cristo, el agua viva. ¿Sí me entienden? Ahora, no es malo disfrutarlo, pero no vivo para eso. Ese no es mi Dios, las cosas de este mundo. Y quiero leer bien rapidito, por causa del tiempo, Romanos 1, 16 al 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no? Bueno, no es un mensaje vano, no es un mensaje vacío, no es un invento de hombre. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Salvación eterna y salvación de mi corazón, de mi alma. Miren, la salvación incluye el cambio del corazón, el cual me hace mejor esposo, mejor cristiano, mejor hermano, mejor ciudadano ante los ojos de Dios. Eso es salvación. No es nada más librarnos del infierno, no. Es librarnos del yo, del egoísmo, de que yo soy primero que mi prójimo. ¿Sí están entendiendo? Dice para todo aquel que cree, tanto para el judío y para el griego, porque Dios no hace excepción de personas. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta o se da a conocer por fe. Y luego dice, y para fe, y como está escrito, y aquí está la promesa de nuestra salvación. Dice que el justo por la fe vivirá. Fe, para concluir, hermanos, la fe implica que usted se ve como aquel que fue comprado por Cristo y ya usted no se gobierna. Usted tiene que vivir bajo el temor de la palabra de Dios, cada día buscando cómo agradar a Dios en todo el sentido, porque fuimos comprados por Él. Él dio su vida por nosotros y ahora usted quizás no tenga una casa grande o pequeña, no tenga un carro, no tenga una identidad. Quizás aquí la gente lo menosprecia, pero Dios no. Usted tiene un lugar aparte, mis hermanos. Aparte, usted tiene su nombre en el libro de la vida si entregó su vida al Señor. Escrito, mis hermanos. Y un día el mundo se va a voltear al revés, donde los ricos que no aceptaron al Señor o aquellos que aman este mundo estarán en una fila aparte. A esos tenemos que alcanzar para el Señor. Y que vengan a la fila que sí van a dejar entrar. Usted no piensa en eso, hermanos, hay veces que se los recuerdo. Usted no se deleita en aquel día, los ángeles en el cielo, tocando una alabanza mejor que la que estamos oyendo aquí. El cielo iluminado con la luz de Cristo, sentado en su trono, que usted no va a conocer a Cristo ese día, sino que te va a llamar por tu nombre. Fulano, entra. Yo sé quién eres. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas ese día? Pero para ver ese día, hermanos, tenemos que morir aquí. Sigan viviendo aquí con la mente allá. Sigan trabajando aquí con el corazón allá. Un día nos vamos. Es como dice que Abraham vivía en tiendas de campaña. En tiendas, no se establecía como lo hizo Lot en Sodoma, que nada más salió porque vino juicio. Abraham vivía de tienda en tienda, se movía donde Dios le decía, Abraham, vete, ¿a dónde? Yo te aviso. Y dice que saliendo sin saber a dónde iba, andaba por fe. Y así es como alcanzamos, hermanos. Quiero terminar con Marcos 8. Bueno, vamos a leer 2 de Corintios, no nos va a alcanzar el tiempo. Voy a terminar con 2 de Corintios. Capítulo 4, versículo 4 al 6. 2 de Corintios, repito, capítulo 4, verso 4. Si usted no lee su Biblia todos los días y la estudia, no está viviendo por fe. Si usted no ora todos los días, no está viviendo por fe. Si usted no depende de la palabra para sus decisiones y todo lo que usted hace, no está viviendo por fe. Quedan excluidos los nuevos en el Señor, pero si usted tiene 2, 3 años ya, y usted no depende de ese alimento, dice la palabra, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Y eso habla de la instrucción específica en cada momento. Hay que preguntarle a Dios todo: Señor, ¿qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde me voy? ¿Con quién me caso? ¿Dónde trabajo? Todo dependiendo de Él. Todo dependiendo de Él, para que en todo se cumpla el propósito del Señor. 2 Corintios 4, 4 al 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿verdad? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Yo sé que aquí no hay ni un incrédulo porque usted está aquí. Ahora, la palabra incredulidad en el contexto de Egipto, al salir de allí, significaba que ellos recibieron la salvación y salieron, pero no creían en la promesa que les esperaba en la tierra prometida, sino que querían volverse a Egipto. Ellos decían, wow, cuánto extrañamos la carne, los puerros y melones y pescados de Egipto. Y es lo que sucede en muchos cristianos, que luego de haber sido salvados siguen codiciando este mundo. ¿Cuánto quisiera yo tener un carro así, una casa así, el pelo, los zapatos, qué sé yo? Y olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Dice que Satanás cegó el entendimiento de los que no creen. Dice, para que no, y es el propósito de Satanás, hermanos, oigan bien, para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, sigue diciendo, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, por medio del Evangelio conocemos al Dios de toda creación. Dice verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, aquí está la promesa que todos hemos recibido, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, conocemos a Dios en parte hoy. Lo conocemos en parte, un poquito. Cada día que estudiamos lo conocemos un poquito más. Nunca digamos, yo tengo una relación profunda. No, cada día crecemos un poco. De ahí vamos aprendiendo. Y un poquito más. Hoy aprendimos algo nuevo. Mañana otro más. Pero un día, dice Primera de Juan, le veremos tal y como es. Tal y como es. Cara a cara. Y la palabra dice, para que en aquel día, ¿verdad?, no se avergüencen. Es decir, no miremos al Señor con miedo por el pecado como Adán, sino al contrario, corramos a sus brazos por la confianza que tuvimos en Él. Es como un niño cuando tiene días que no ve a su papá, que quiere mucho, o a su mamá. Cuando lo ve, que dice, mami, o sea, no corre. Y si corre, el papá le dice, ¿qué hiciste? Porque está corriendo por vergüenza al pecado. Pero cuando corre hacia, sin vergüenza, o sea, no teniendo vergüenza por el juicio de Dios, sino esa certeza de que un día entraremos por la puerta, no confiando en nuestras obras, sino en lo que el Evangelio nos dice, en lo que Cristo hizo. ¿Por qué te tengo que dejar entrar? Te dice el Señor. Porque yo di mi vida y entregué toda mi confianza a lo que Jesús hizo. Yo no hice nada. Y aún sirvamos a Dios y ofrendemos a la iglesia y hagamos cosas, todas las borramos para poder recibir el galardón que Cristo se ganó, no el que yo me gané. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie por un momento. Y quiero que, por favor, en este caso, todos cierren sus ojos. No es una demanda, es simplemente una instrucción. Yo no soy el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no los conozco en sentido íntimo a todos. Y yo quiero hacer un llamado a la salvación en esta noche. Y quizás muchos ya dieron su vida al Señor, no tengo ninguna duda. Pero aquellos que ya dieron su vida al Señor, ¿verdad? A lo mejor necesitan una reconciliación íntima con el Señor. A lo mejor son cristianos, pero necesitan reconciliarse. Los que no han dado su vida al Señor y entienden esto, a lo mejor, ¿verdad?, es algo que no entienden del todo. Yo quiero orar por ti y a la vez voy a orar por aquellos cristianos que necesitan afirmarse de nuevo. Padre, levantamos este clamor para salvación, Señor. He aquí, Señor, los que han venido a escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que confirme lo que yo he hablado. No necesitan que yo le diga que hablo de tu parte, sino tú confirmarás tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que abras la puerta a los que en este momento te están pidiendo
que necesitan tu salvación. Aquellos que reconocen que necesitan la vida eterna, Señor. Yo te pido que tú derrames tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Yo te pido que entres en aquel que ha abierto la puerta de par en par a la salvación. Yo no dudo que la mayoría, son cristianos. Pero te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce de manera personal, sino que nada más ha escuchado de ti, que sea el momento de salvación para su vida, que hoy sea el día de su nuevo nacimiento, que pongan fecha en su Biblia si quieren para decir, yo nací este día para el Señor, y reciban gratis, sin ofrendar, sin servir, sin nada, nada más confiando en lo que Cristo hizo, reciban la salvación eterna, y desde este día caminar en luz, caminar confiados en tu palabra, Señor, caminar conforme a lo que tu palabra dice, no lo que dice ningún hombre, Señor. Y cada día pidiéndote, Señor, que pongas ese deseo y pongas, Señor, esa diligencia que el Espíritu produce, Señor, de santidad, de justicia, de amor y servicio para ti, Señor, buscando cada momento tu gloria. Y que un día, Señor, un día podamos entrar por esas puertas amplia y generosamente, recibidos por tus brazos, Señor, y un día veremos las marcas que tienes en las manos y en los pies, el cual representa lo que sucedió en la cruz. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por la salvación gratuita que recibimos en Jesús. Y gracias por aquellos que han dado tu vida, Señor, en esta noche. Yo confío y creo que hay muchos aquí que han abierto su corazón, Señor. Y yo sé que necesitan profundamente de ti, Señor. Una vez más, repito, esto es gratis. No hay que hacer nada más que dar la vida y confiar en Él. Decir, Señor, aquí estoy. No sé cómo es esto, no lo entiendo todo, pero te doy mi vida en esta noche. Haz conmigo lo que tú quieras. Lléname de ti, Señor. Mi vida no tiene sentido. Estoy cansada de caminar sin saber a dónde voy, Señor. Y así te presento a aquellos que me rodean, mis hijos, mis sobrinos, mis primos, amigos, empleados que trabajan conmigo, vecinos, que puedan ver la luz de Cristo en mí, Señor. Y de ahora en adelante comprometernos con tu palabra y caminar para tu gloria, ya no más vivir para mí, como Pablo dice, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, confiando en que lo harás. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.